descargando. Profe Simón tiene apagado su micrófono. Creo que está hablando. ¿Cuándo se reintegra la Vino? ¿Quién? Verónica. Está rara la conexión. Bueno, alguien ponga la filmina si empieza Patricia. Permiso de bajar el teléfono. Bueno, cuando hablamos del concepto de contrato de trabajo, habíamos dicho que cualquiera sea la forma o denominación, por el principio de la realidad, uno le puede poner cualquier nombre, pero será contrato de trabajo siempre que una persona física, no jurídica, una persona física realice o se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra, bajo la dependencia técnica, económica y jurídica, que ahora lo vamos a ver, y alguna puede faltar, pero lo importante es que sea bajo relación de dependencia, con algunas variables que puede presentar la dependencia en los distintos casos, como en el caso de las profesiones liberales, pongamos, bajo la dependencia, a cambio de una remuneración, ¿eh? Por un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones quedan sometidas a las disposiciones de orden público, que ya vimos lo que es el orden público, que es todo el orden protectorio del derecho del derecho del trabajo, o sea, la ley de contrato de trabajo, la ley de jornada de trabajo, etc. Pasamos a la siguiente. La relación de trabajo se da directamente sin que haya contrato. Cuando una persona, yo convoco a una persona, vení, que va a empezar a trabajar mañana. Normalmente no hay contrato escrito, normalmente no hay formalidades. Por eso decimos que es un contrato informal, porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades. Vos venís a trabajar, ¿querés venir a trabajar? Tanto. Mirá que yo pago tanto. Sí, yo empiezo a trabajar. Después discutiremos las condiciones en un juicio. Eso es relación de trabajo, es decir, no hay un contrato formal. También dijimos que puede haber contrato, en la clase pasada dijimos que puede haber contrato sin relación de trabajo, pero que ese contrato no alcanzó a caer dentro del ejido normativo de la ley de contrato de trabajo, porque nunca hubo prestación de servicio. Entonces eso la indemnización que se puede pedir en su caso es que en 41 años no vi ninguna, pero que puede llegar a ocurrir. Es decir, las pérdidas que le ocasionó el haber firmado un contrato de trabajo que no se cumplió, pero como nunca tuvo prestación, las va a reclamar ante el juez laboral por la naturaleza de la cuestión, que es laboral. Pero va a pedir una indemnización civil por los perjuicios sufridos que va a tener que acreditar. Pasamos a la siguiente. Los caracteres consensual porque se perfecciona con el consentimiento. Venía a tal hora, te espero, perfecto, voy a tal hora. Personal porque es intransferible. Yo no puedo exigir a un empleador que venga mi hijo a trabajar. Salvo en los casos en que se permita la ayuda de los hijos, como en el de casas particulares, en el de trabajadores de casas, de edificios, pero que son situaciones aparte. Dependiente por la dependencia económica, jurídica y técnica, que es la que no puede faltar. Siempre tenemos que los jueces y los intérpretes de la ley buscar dónde está la dependencia. Si se ejercía o no se ejercía es otra cosa, pero si tenía la posibilidad de ejercerla. Ya lo vamos a ver. De tracto sucesivo porque es un contrato que se va cumpliendo con el tiempo, es decir, no se agota en un opus. Hoy coloco 10 baldosas, mañana coloco otras 10, pasado coloco otras 10, hoy hago 20 ventas, mañana hago 30, pasado hago 10.
Por eso se diferencia del contrato de locación de servicio o de obra, donde lo que se compromete, por ejemplo, la locación de obra es un opus, una cosa determinada. La realización de un cuadro terminado, de una casa, pongamos por caso, es decir, un opus. En cambio, acá el transcurso del tiempo hace que sea de tracto sucesivo, se van repitiendo, esa actuación del trabajador cotidiano se va repitiendo en el tiempo. No formal, porque ya dijimos, no existen formalidades, salvo algunas exigidas para el empleador, que son a cargo del empleador y para poder liberarse como por ejemplo el contrato a plazo fijo, para poder acreditar que es un contrato a plazo fijo y no un contrato por tiempo indeterminado. Digamos, la formalidad está para el lado del empleador, no para el lado del trabajador. Oneroso porque se paga, bilateral porque hay dos partes y conmutativo porque ambas partes tienen obligaciones recíprocas, de lealtad, buena fe, cumplir con el débito, pagar la remuneración, etc. Bueno, la relación de dependencia fundamentalmente es económica, pero la económica puede confundirse con el pago que se efectúa en una locación de servicios, por ejemplo. En una locación de servicios también hay una retribución que podría decirse es una dependencia económica, porque dependo para construir esta obra, para construir este garage o este galpón, necesito que me vayan pagando. Entonces hay una dependencia económica. Por eso, no es la nota distintiva del contrato de trabajo la dependencia económica, aunque sí es imprescindible porque el trabajo no se presume gratuito, salvo el de los casos excepcionales como los trabajos benévolos o de amistad o trabajos familiares. Pero si no, la nota económica debe estar. La jurídica sí la distingue. ¿Por qué? Porque es la que digamos, marca el poder de organización y dirección del empresario. Pero bueno, también podría decirse, pero no si yo nunca le daba órdenes, él venía, trabajaba, yo nunca le impartía órdenes. ¿Cuál era mi dependencia jurídica? Básicamente era el poder de sustituir siempre la voluntad del trabajador por la propia. Es decir, eh, eh, 100 sillas se van a hacer pintadas de blanco y 100 sillas se van a hacer pintadas de marrón. No, pero a mí me parece que sería mejor combinar las negras con las marrones, las blancas con las marrones. No, 100 sillas se van a hacer de una manera y 100 se van a hacer de la otra. Entonces, es la posibilidad de decidir cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Y aparte, también la jurídica implica la posibilidad de aplicar sanciones, que no existe en un contrato de locación de servicio o de obra, por ejemplo. Y la técnica es la que crea más dudas, porque yo puedo ser un farmacéutico porque heredé la farmacia de mi papá, que era farmacéutico, pero yo no soy farmacéutico, pero me da rendimiento, entonces quiero seguir con la empresa y contrato un farmacéutico. Entonces, en ese caso, yo no sé nada de farmacia, pero hay un farmacéutico que pongo a cargo, que es empleado, que es el que va a preparar los componentes químicos del laboratorio, de la farmacia, y el que sabrá prescribir los remedios que sean demandados. Entonces, económica, porque depende económicamente; jurídica, porque tengo el poder sancionador; y técnica, que es la que a veces por ejemplo, se disuade. Por ejemplo, un abogado en un estudio jurídico, ¿es dependiente o no es dependiente? Un contador en una empresa, ahora vamos a ver un ejemplo. La que no puede faltar es la jurídica, porque tiene el poder disciplinario y la facultad de organizar y dirigir y sustituir siempre la voluntad del trabajador por la propia. Es decir, no, esto se va a hacer como yo quiero. Cualquier pregunta la van haciendo, chicos, ahí
La diferencia con otras ramas del derecho, con la locación de servicio, que bueno, muchas veces se lo quiere hacer pasar como monotributista, como que tiene que tiene quit, que paga impuestos a las ganancias, que hace aportes previsionales. Las prestaciones no son personales, como en el contrato de locación de servicio. Una prestación no es personal, puedo sustituirme, el trabajador puede ser sustituido por otro. No es intuito persona como en el contrato de trabajo propiamente dicho. Si tienen dudas me van preguntando, por favor. En la locación de obras se promete una cosa determinada. Y en la sociedad puede haber un caso que sea socio y empleado al mismo tiempo, que ahora lo vamos a ver. Y lo que la diferencia de una sociedad es que hay affectio societatis, es decir, es una conformación completamente distinta a la de la relación de dependencia que hay en un contrato de trabajo. Este es un caso, por ejemplo, un caso modelo, digamos, donde se determinó que había contrato de trabajo, porque cumplía funciones en la sede de la empresa durante 5 órdenes, daba órdenes y percibía una suma mensual. El que iba a la empresa 2 o 3 veces por semana, sin horario, hacía cheques, atendía contabilidad y atendía a los proveedores y les pagaba. Eso no es el trabajo propio de un un contador que va a la empresa y hace los balances y hace su trabajo. Si atiende a los proveedores y les paga, entonces ya está exorbitando las tareas de un contador en la empresa. La contadora que cumplió horario bajo las órdenes, aun cuando facture sus servicios y no reclamó aplicación de la ley laboral durante la vigencia del contrato de trabajo. La contadora cumplió horario y estaba bajo las órdenes. Estaba bajo las órdenes del empleador, aun cuando le hicieran facturar su servicio, porque eso se hace facturar los servicios como pagándole con facturación, digamos. El contador que trabaja personalmente en el local de la demandada en días y horarios determinados, obteniendo la demandada un beneficio, existiendo recibos a favor de la demandada y no de clientes. Esos son casos de la vida real, ¿no? Bueno, sigamos. Es decir, ¿qué vamos a hacer los jueces? Vamos a ver si identificamos en el caso de profesiones liberales, vamos a ver si encontramos notas que nos vayan diciendo si había dependencia técnica, económica y jurídica, si percibía, cada cuánto percibía remuneración, cómo era la forma de remuneración, cómo se le pagaba, si cobraba honorarios por su cuenta, si trabajaba en un estudio y recibía órdenes de parte del otro abogado, por ejemplo, o de otros contadores. Es decir, vamos a ir orientando, vamos a ir viendo a través de todos los mecanismos que tiene la ley, si allí hubo una relación de trabajo o no. El Superior Tribunal de Justicia recientemente, en un fallo, determinó que los empleados de un estudio jurídico no eran, los abogados que trabajaban en un estudio jurídico no eran dependientes, sino era locación de servicios. Ese es un fallo muy reciente del Superior Tribunal de Justicia que parecía tener ya la tendencia determinada a que así fuera, en el sentido de que señalaban el caso Rica, por ejemplo, que es el caso de un médico, donde se dijo que no había relación laboral, pero eran casos distintos. Entonces lo que el Superior Tribunal trató de hacer es sentar a mi criterio que un abogado que trabaja en un estudio jurídico no es dependiente. De hecho, nosotros sacamos ahora un fallo en contra de ese criterio del superior porque las notas eran bastante orientadoras en el sentido de que era una relación laboral. Pautas orientadoras que vamos a tener en cuenta los jueces y que deberán tener en cuenta ustedes también para asesorar. Que se cumpla un horario, que haya habitualidad, que se den órdenes, que se organice y dirige el trabajo. Si bien una organización y dirección puede ser más o menos leve, porque se supone que un abogado dentro de un estudio o un contador dentro de un estudio sabe que más o menos medianamente lo que tiene que hacer. Pero si hay una especie de dirección, si hay una especie de control de lo que hace,
bueno, estamos ya saliendo de una zona de libertad profesional y estamos pensando ya en en un contrato de trabajo. Que se puedan aplicar sanciones, normalmente no se aplica. Los sujetos del contrato de trabajo, el trabajador, que tiene que ser una persona física. El trabajador no puede ser una persona física. Puede ser un conjunto de personas físicas, como el trabajo en equipo, ¿eh? O la cuadrilla en la carga y descarga de camiones, por ejemplo, o en el puerto. Pero tiene que ser una persona física o conjunto de personas físicas. Por ejemplo, un conjunto musical. El empleador es una persona física o puede ser también una persona jurídica o conjunto de personas físicas, porque cuando hablamos del artículo 26, el artículo 26 habla de persona física o varias personas físicas, aun cuando no compongan una sociedad de hecho. Si varios médicos atienden y tienen una persona que atiende las consultas en la mesa de entrada y es una secretaria de 3 médicos, de hecho hay más de un empleador, ¿no es cierto? Estamos hablando de un empleador múltiple, pero ella depende de todo porque da turnos para los 3 médicos o 4 los que haya. El empleador entonces puede ser persona física, puede ser una asociación sin fines de lucro, etc. Empresa es una organización instrumental de medios materiales, inmateriales y personales, organizados y dirigidos por una persona que es el empleador, para lograr los fines económicos o benéficos de la empresa. Y el establecimiento es la unidad técnica o de ejecución donde se realiza una actividad. Es la unidad técnica o de ejecución en el sentido de que puede haber una empresa que tenga varios establecimientos, ¿eh? Entonces, cada uno de esos establecimientos es una unidad técnica o de ejecución. Y los auxiliares del trabajador son las personas que específicamente han sido autorizados por el empleador a ayudarse de otra persona, de otro trabajador, en cuyo caso ambos son dependientes de aquel que recibe el beneficio de su trabajo o de sus servicios, que es el empleador. Entonces, el auxiliar del trabajador, salvo se libera el empleador, porque dice, no, pero lo contrató sin mi permiso, tiene que poder probar que tenía una autorización y con criterios muy restrictivos será analizado si el auxiliar del trabajador es auxiliar del trabajador, auxiliar del trabajador o es también un dependiente más, pero siempre es un dependiente más. No va a poder, lo que les quiero decir es que el empleador no va a poder librarse diciendo que él no lo había autorizado. Se supone, la autorización se presume, salvo que se pueda probar aquilatadamente lo contrario, pero el auxiliar del trabajador es empleado a sí mismo, son los dos empleados del mismo empleador. Y el socio empleado es aquel que dentro de una sociedad cumple su trabajo, sus funciones como socio, pero al mismo tiempo trabaja como empleado cuando le da a la empresa la mayor parte de su tiempo, lo hace con habitualidad y bajo la dependencia o directiva de otro. Es decir, es el caso del socio empleado, bajo relación de dependencia. ¿Cómo se previene el fraude? Prevención del fraude. La ley utiliza 3 mecanismos. La nulidad, ¿se acuerda que habíamos visto que se saca la parte nula de un contrato y se hace pervivir o subsistir el resto del contrato que no es nulo? Después también tenemos el artículo 14 cuando dice que cualquier relación laboral que esté enmascarada o disimulada bajo otra forma, por ejemplo, bajo una forma societaria, va a ser desarticulada esa forma y va a subsistir el contrato de trabajo y ahí entra a regir el orden público laboral. Es decir, este contrato que firmé, por poner un caso grosero, con la persona que viene a trabajar a mi casa 4 veces por semana, 4 horas al día, somos socias, porque
por decirlo. Entonces la ley desmantela y dice, no, acá hay una persona que viene, que presta servicio 4 veces por semana. ¿Cuál es la sociedad? Acá hay un contrato de trabajo. Entonces desmantela y impone la ley de contrato de trabajo a través del principio de la realidad. Y la imputación directa al beneficiario, que es decir, a aquel a quien recibe los servicios. Imputación directa, que es el caso de, por ejemplo, en el caso del artículo 29, cuando yo me sirvo de terceras personas, es decir, los trabajadores que siendo contratados por terceros lo son para procurarlos a otra persona que es la que recibe el beneficio, esa es la imputación directa al beneficiario. Por más que yo trate de disimular a través del auxiliar del trabajador, que es la figura del artículo 28, el auxiliar del trabajador, no, pero es un auxiliar, no. Usted es el beneficiario de los servicios, es suyo. El 36, en cuanto determina que los actos de las personas jurídicas, de quienes representan a las personas jurídicas dentro de una empresa, se consideran como provenientes de la propia empresa. Es decir, no, pero esta persona no me representaba, se conducía como patrón, habrá sido jefe, subjefe, gerente, lo que sea, pero daba órdenes e instrucciones dentro de la empresa, o sea, representaba a la empresa. Y el 101, que es el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Habló alguien? ¿Qué pasó? Tiene su micrófono apagado, doctor. ¿Yo no lo pagué? No, el doctor Hetzel me pareció que estaba hablando. Continúa, Patricia, no pasó nada. ¿Por qué preguntas? No. Bueno, y después, por ejemplo, en el caso pongo el caso de un conjunto musical. Cada una de esas personas que forman un equipo, pongo el caso para que sea gráfico, cada una de esas personas que trabajan en el conjunto musical y son contratados todos los sábados para cantar en un establecimiento, entonces todos ellos tienen una relación personal con, es decir, por más que sean varios empleados, todos tienen y aunque se valgan de un intermediario, todos tienen una relación personalísima con el receptor de los servicios, de los beneficios. Después establece también, para evitar el fraude, la solidaridad, que la encontramos en los artículos 29, que cuando nos refiere que las personas que siendo contratadas por terceros brinden servicios a otra persona, se consideran empleados de quien recibe sus servicios. El artículo 30, que nos habla de la subcontratación, cuando yo subcontrato, ahora lo vamos a ver, el artículo 31 de las empresas, los grupos empresarios, y después la transferencia, donde son los artículos de la ley de contrato de trabajo donde ustedes van a encontrar la solidaridad. Eso es lo que les tiene que quedar claro, que tienen que leer esos artículos porque allí está la solidaridad. Bueno, las empresas de servicios eventuales son empresas que se contratan específicamente a efectos de prestar servicios, por ejemplo, cuando una trabajadora o un trabajador está con licencia por maternidad o por el año por el año de licencia, con enfermedad inculpable, etc. Entonces, en esos casos, se contrata a través de una agencia de servicios eventuales. Para evitar el fraude, hay que exigir, el trabajador en principio, si esa empresa de servicios eventuales está constituida como persona jurídica, que cautiona una suma de dinero, que da una fianza real
que puede ser multada o clausurada, va a ser empleado, va a proveer servicios de personal a distintas empresas, ese trabajador va a ser trabajador de la empresa de servicios eventuales. Hemos tenido algunos casos de fraude en función de los cuales se quería hacer... ¡Ay, escucho voces! Profe, Se quería hacer... es su propio eco lo que se está escuchando. Se ve que su internet está un poco mal. Perdón, disculpen. Entonces, lo que queremos decir es que la empresa de servicios eventuales es, digamos, la parte no disvaliosa del artículo 29, la parte no patológica, porque la primera parte es la parte patológica, cuando me valgo de un tercero insolvente para que después los trabajadores le reclamen al insolvente y no tenga cómo responder. En cambio, la empresa de servicios eventuales es la figura legítima, pero no obstante lo cual, la ley le exige una serie de condiciones al que va a contratar a través de una empresa de servicios eventuales para garantizar que si cumple esos requisitos no va a ser solidariamente responsables. Pasamos. ¿Cuál es la situación del trabajador en empresa de servicios eventuales? Tiene la dependencia con la empresa de servicios eventuales, se beneficia con el sindicato y la obra social de la empresa en la cual está prestando servicios, si está prestando un servicio en un comercio, se beneficia con el contrato, con el convenio colectivo 130. Y solo pueden ser contratados para trabajo eventual. Acá viene el fraude cuando, por ejemplo, tuvimos un caso donde se hacía pasar a unos trabajadores, trabajadores de un banco, de una institución bancaria, como trabajadores eventuales, contratados por una empresa de servicios eventuales para hacer promoción en la empresa, dentro de la empresa. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que se repetían en el tiempo, y que finalmente terminaron haciendo trabajo de un empleo de banco. Entonces se decidió que esa era una situación en fraude a la ley. Se quiso utilizar la empresa de servicios eventuales para burlar la ley. ¿Seguimos? La subcontratación es solo para la actividad normal y específica propia del establecimiento. Cuando una persona, por ejemplo, les voy a poner un caso concreto, el Hiperlibertad, ustedes vieron que el Hiperlibertad tiene una casa de comidas y tiene una gomería y taller donde lavan los autos, todo para el mejor rendimiento para el mayor rendimiento de la empresa y para la satisfacción de los clientes. Entonces, ¿son solidarios? Sí, son solidarios. Porque si bien no hace a la esencialidad del Hiperlibertad, que es vender productos de consumo, bienes de consumo, pero sí hacen a su actividad esencial o accesoria en el sentido de que contribuyen a mejorar su imagen, a prestar un mejor servicio. Y acá viene entonces la subcontratación. Entonces, estas son las exigencias que no pueden ser delegadas a terceros. Cumplimiento de leyes laborales y sociales, exigir el quit de cada trabajador, constancia de pago de remuneraciones, copia de pago mensual a los organismos de la seguridad social, exigir una cuenta corriente bancaria, la inscripción ante una ART, y es indelegable a terceros. La solidaridad solo deviene por falta de alguno de estos requisitos. Tengan cuidado porque, por ejemplo, por darles un caso, se subcontrata, los consorcios, los edificios subcontratan el servicio de vigilancia. Ahí hay que observar todos estos requisitos, ¿no es cierto? Ahora, si el trabajador de una empresa de servicios si el edificio contrata una agencia de vigiladores y el vigilador reclama después por una antigüedad mayor
a la que realmente tenía con la empresa de vigilancia, no se la puede achacar a la empresa, al consorcio, porque el consorcio no está registrando la antigüedad del trabajador, pide los recibos, es decir, no le están pidiendo nada extraordinario. Eso, si tiene una mayor antigüedad en la empresa de vigilancia, tendrá que reclamar a la empresa de vigilancia. Si lo despidieron en la empresa de vigilancia por algún motivo atinente a su función, porque se quedó dormido, por ejemplo, no tiene que hacerlo al consorcio de propietario que lo contrató, sino a la empresa de vigilancia. Bueno, pasamos. Bueno, acá en este caso de empresa subordinada o relacionada, cuando forman conjunto económico y solamente son solidariamente responsables cuando hay maniobra fraudulenta o conducción temeraria. Muy pocas veces se puede llegar a apreciar esto en la práctica, pero en algunos casos hemos tenido, ya podría considerarse maniobra fraudulenta o conducción temeraria el hecho de querer ocultar las relaciones de trabajo. Pero bueno, tienen que estar empresas relacionadas y subordinadas de una manera muy acabada. Yo el otro día rechacé un caso porque realmente era muy traído de los pelos la solidaridad que se pretendía entre esas empresas. Es un caso muy difícil de probar. Pasamos. En el caso de la unión transitoria de empresas, es cuando se juntan varias empresas para hacer una obra muy grande, como un puente, pongamos. Entonces, una sola no tiene capacidad de poder gestionar una obra de tamaña envergadura. Entonces se conforma una unidad, una unión transitoria de empresas que está en la ley 22.903, allí la pueden leer, y la finalidad son los grandes emprendimientos. Para cumplir la función se deben coordinar todos los distintos conjuntos empresarios que van a trabajar para hacer un puente, por ejemplo. Es decir, uno va a hacer una parte, otro va a hacer otra parte, otro va a hacer otra parte. En principio no habría solidaridad, pero la jurisprudencia después determinó que si se detectan maniobras para evadir la ley laboral, también puede haber solidaridad. Pasamos. No importa. Pasamos. Pasamos nomás esto. El objeto del contrato de trabajo. El objeto del trabajo es la actividad personal e infungible. El objeto del contrato de trabajo es la actividad productora y creativa del hombre. Eso lo dijo el otro día el doctor Flores. Porque el hombre necesita el trabajo para dignificar su vida. Hoy estamos viendo que por falta de trabajo las personas han perdido y van perdiendo su dignidad. El trabajo dignifica al hombre. Es una actividad personal e infungible en el sentido de que no se puede determinar y debe ser determinada o indeterminada. Solo después que hay solo después, digamos, de que se cumpla esto, de que es una actividad productiva y lucrativa, se entiende entonces que hay un fin económico en el contrato de trabajo. El objeto ilícito es aquel que va contra la moral y las buenas costumbres, como por ejemplo la prostitución o una banda armada para robar. Y es de objeto prohibido cuando la ley lo prohíbe respecto de ciertas personas o en ciertas épocas o en ciertas circunstancias. El ilícito entonces es aquel que va contra la moral y las buenas costumbres. Una banda para robar. Pasamos al otro. Trabajo prohibido tenemos en la ley. Los menores de 16 años, salvo empresas familiares, la mujer en periodo de preparto, el trabajo de mujeres y menores en tareas penosas, peligrosas e insalubres, las horas extras en exceso de lo permitido, que actualmente son 3 por día, 48 mensuales y 320 anuales. Me parece que no terminamos con el... Volvemos a la filmina. No, ahora esto en trabajo insalubre.
Horas extra y trabajo insalubre. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el trabajo es prohibido? No es oponible al trabajador. Es decir, si yo tengo una mujer cumpliendo tareas penosas, peligrosas o insalubres, no me puedo excusar diciendo, no, pero no le puedo pagar esta indemnización porque yo trabajaba en tareas penosas, peligrosas o insalubres. No puede. O un menor que está trabajando en jornada nocturna o está trabajando en exceso de la jornada permitida, no es oponible al trabajador. Es decir, siempre hay que pagarle, hay que volver las cosas a su estado normal, a lo que debe ser, a lo que marca la ley en el trabajo de menores, sacarlo de las tareas penosas, peligrosas o insalubres y pagarle. Porque la sanción va a ser para el empleador, no para el trabajador. En cambio, en el trabajo ilícito no se puede reclamar. Se puede reclamar, salvo una obligación natural que difícilmente exista, porque si resulta que yo tengo una banda para delinquir, me presento ante un juez y le digo, señor juez, yo formaba parte del equipo que robábamos, salíamos a robar 3 veces por semana o todos los días en motos, bueno, esa era una banda para delinquir, es decir, el objeto era ilícito absolutamente, entonces no hay reclamo bajo ningún aspecto desde ningún tipo de derecho. Pasamos. Bueno, los extranjeros tienen una regulación especial. Los extranjeros pueden trabajar solo en dependencia o autónomos, pero siempre que tengan una autorización. Tienen que tener permanencia. Esa permanencia puede ser permanente, puede ser temporaria, transitoria o precaria, que cuando se está gestionando la regulación de su permanencia. Pero, a ver, el hecho de que yo tenga un extranjero boliviano indocumentado, eso es un trabajo que no es oponible al boliviano, no es oponible al trabajador, cae por su propio peso que este trabajador va a regularizar su situación, el juez le va a regularizar su situación por más que haya sido un extranjero no documentado. Pasa, Patricia, porque ya la vimos en la clase anterior a esto. Perfecto. Entonces estaríamos Profe, terminando. yo tenía una pregunta sobre maniobra fraudulenta, que si se podría, si es una maniobra fraudulenta en el caso de que un trabajador que trabaja en blanco se le da un aumento, pero ese aumento se lo da en negro, digamos, o sea, no va en el recibo. Con un criterio amplio, eso es una maniobra fraudulenta. Con un criterio amplio, eso es una maniobra fraudulenta. O es una conducción temeraria cuando es decir, cuando es irresponsable, porque lo que se está haciendo es, pero sí, en principio, con amplitud de criterio, ese artículo 31, cuando hablamos de conducción temeraria o fraudulenta, es como cuando hablamos del artículo 59 de la Ley de Sociedades, cuando la empresa se ha creado para fines, digamos, para burlar los derechos de terceros. Claramente se burlan los derechos de terceros cuando se está haciendo este tipo de maniobras, que serían maniobras fraudulentas. No hay otra manera de definirlas, en mi opinión. De todos modos, yo quiero que ustedes tengan, sí, porque puede haber muchos fraudes dentro de un contrato de trabajo, pero a lo que apunta el tema es justamente a la simulación o algo raro en la constitución de la relación laboral. Por ahí hay determinadas normas que penan este tipo de cuestiones, por ejemplo, pagar más de lo que figura en los recibos y en los registros, pero hay leyes que están sancionando este tipo de conducta que no afectan al contrato de trabajo en sí. De todo modo, como dice la doctora, con criterio amplio, nosotros podemos pretender que un trabajador que está cobrando en mano 20.000 pesos, le figura en el recibo 10.000, eso tiene un montón de connotaciones. Por ejemplo, si hay un despido, le van a querer determinar la indemnización por antigüedad sobre la base del sueldo registrado y no sobre el sueldo efectivamente pagado. O también podría tener alguna incidencia luego en la determinación del haber jubilatorio, porque eso se determina por un promedio de las remuneraciones en los 120 últimos meses. Así que sí, es un fraude, pero no afectaría absolutamente el contrato de trabajo, que siempre está regido por el principio de continuidad, siempre que está, definirse a favor de la continuidad.
sin perjuicio de que se tomen las medidas necesarias para que esta irregularidad se solucione y se regularice la situación en beneficio del trabajador. Entiendo. Gracias. ¿Se Empieza entendió, Sofi, Nick? ya. Profesor, esa parte está hablando del sueldo. Esa es la unidad 4, ¿no? ¿Puede ser? Y es de la unidad 4 y de la unidad 11 que hablamos de las indemnizaciones en el caso de que No despidos, registrado, o sea, acciones no irregular. registradas o deficientemente registradas. Ahora vamos a ver un poquito eso, sin perjuicio de que lo volvamos a ver en la unidad 11, que hablamos de extinción del contrato de trabajo. Siempre me gusta a mí puntualizar que la materia es un todo. Por eso es necesario que se lea toda la materia, porque todo está relacionado y cualquier punto puede llevar a otro de otra unidad. Así que bueno, ahora lo vamos a ver someramente, ya lo vieron ahora así marginalmente con la doctora Busto, lo van a ver un poco más puntualmente con la doctora Pansardi, pero en la volvida 11 lo vamos a volver a ver, así que tengan paciencia mientras van leyendo, porque todo se vuelve a relacionar de una u otra manera. No se desesperen por no entender en concreto algo. Grábenlo porque después lo vamos a volver a ver. Voy a buscar agua. ¿Continuamos? Empezaron más, Sofía. Bien, la semana pasada habíamos quedado en comenzar en esta clase con lo que son los libros y la documentación laboral que debe llevar cada empleador, ¿sí? Entonces, tenemos, por definición, podemos decir que tanto los libros como la documentación en general son instrumentos que el empleador debe llevar como garantía de los derechos del trabajador y constituyen elementos formales de la relación laboral. La ley sanciona el incumplimiento de este deber del empleador de llevar estos libros y esta documentación, por un lado, con una presunción establecida en la ley de contrato de trabajo, que ahora la vamos a ver, pero que implica la certeza a favor del trabajador, de que, mejor dicho, la certeza de los dichos del trabajador al incumplimiento del empleo. Por otro lado, también se sanciona el incumplimiento de este obligado en caso de que constituye incumplimiento grave del trabajo. Es una obligación de sanciones de incumplimiento. ¿Cuáles son esas cosas que vamos? Me parece que hay un... Cortando un poco, se está cortando un poco, capaz que convenga que vos cortes tu video. A ver cómo funciona. ¿Yo el mío? Sí. Bueno. A ver. Bueno, avísenme si se escucha. ¿Se escucha bien? Dale nomás. Mejor. Bueno. Entonces, ¿cuál es esa documentación y esos libros que debe llevar el empleador? Tenemos el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? O también la opción del libro en el caso de las pymes de reemplazarlo por un registro único de personal, que lo vamos a ver. La planilla de horarios, ¿sí? Esta obligación es establecida por el artículo 6 de la Ley 11.544. Y los recibos de sueldo, ¿sí? Estas son obligaciones, estos son los libros que debe llevar. Después vamos a ver también el legajo del trabajador, la importancia de llevarlos, aunque no esté establecido en una ley la obligatoriedad del mismo, ¿sí? Entonces, el libro del artículo 52, ¿sí? El que ustedes lo van a poder leer después desmenuzar en su totalidad. Vamos a tratar de verlo de manera genérica porque van a ver que son varias las cosas que se registran, pero con enunciarlos, digamos, estamos, ¿sí? Bueno, todos los empleadores deben llevar, sin excepción, salvo los que hablábamos recién del tema del libro único de trabajadores de pymes, ¿sí? Están obligados a llevar un libro que debe estar registrado y rubricado ante la autoridad administrativa del trabajo.
¿sí? Dice, la LST contempla los requisitos que debe reunir este libro, ¿sí? En cuanto a su forma y su contenido. Todas las registraciones que se hagan, esto ya también lo habíamos dicho en la clase pasada, que todas las registraciones que se hagan en este libro deben tener su respaldo documental, ¿sí? No basta únicamente con registrarlo, sino que debemos tener la documentación que respalde esos datos que vamos consignando, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Estos son libros como los libros como de actas que ustedes tienen, y si no, lo más común hoy son hojas móviles, ¿sí? Que se presentan ante la Dirección Provincial del Trabajo para su registro y rúbrica. La Dirección Provincial del Trabajo lo que hace es sellarlos, colocarles un sellito y una enumeración en el caso de las hojas móviles, y a partir de ahí puede ser utilizado, ¿sí? Esta rúbrica debe estar realizada con anterioridad al uso de estos libros, ¿sí? Una vez que la Autoridad Administrativa del Trabajo, como le decía el otro día, la Dirección Provincial del Trabajo en Chaco, la Subsecretaría de Trabajo en Corrientes, ¿sí? Nos sellan este libro o estas hojas móviles, y a partir de ahí podemos comenzar a utilizar. Esto es lo que le decía, que cuáles son, la ley misma nos dice qué es lo que debemos consignar en estos libros. Esto no nos genera demasiada dificultad, van a tener que individualizar de manera íntegra y actualizada al empleador, ¿sí? Razón social, domicilio, quit, etc. Y después Profe, el nombre ¿sí? ¿también se registran las bajas de personal en ese mismo libro? Claro, las fechas de ingreso y de egreso de cada trabajador, ¿sí? Las remuneraciones que se perciben, que se asignaron y se percibieron. También van a consignar acá la individualización de las personas que dan derecho a determinadas asignaciones familiares, ya sean los hijos, el cónyuge o personas a cargo. También se va a consignar acá bueno, el estado civil del trabajador, ¿sí? Estas son más o menos las cosas que se deben anotar en este libro y que están enumeradas básicamente en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Tanto la fecha de ingreso como de egreso, es decir, la fecha de baja, debemos consignar. La misma ley nos establece cómo debemos llevar este libro, al decirnos que no vamos a poder alterar los registros que hagamos en él, no vamos a poder dejar espacios en blanco, ¿sí? Para decir, bueno, después completo esto, no, debe estar continuado, no puede tener raspaduras, interlineados o enmiendas, ¿sí? Y en el caso de que se cometa algún error y que haya que salvar, debe estar debidamente salvado, ¿sí? Con la firma del trabajador luego del testeo, de la modificación que se haga, ¿sí? Bueno, no puede tener tachaduras, ni supresión de hojas, alteración de la foliatura, que quiere decir que no puedo modificar los números, ¿sí? Todo esto es importante porque, y ahora vamos a ver después cuáles son las consecuencias en el caso de que tengamos algunas de estas cuestiones en este libro que nos exige la ley. Bien, el libro del artículo 52, planilla horaria. También la ley nos exige, en este caso ya la ley 11.544, que cada empleador deberá llevar una planilla de horarios de sus trabajadores, ¿sí? Y nos establece también que debe hacer conocer por medio de avisos colocados en lugares visibles en su establecimiento. Es decir, esta planilla horaria debería estar exhibida en el establecimiento para que todos los trabajadores puedan ver las horas en las que comienza y termina su trabajo, ¿sí? Quizás tengamos una planilla que durante mucho tiempo no se modifique porque tengamos el mismo plantel de trabajadores y con el mismo horario de trabajo durante mucho tiempo. Pero bueno, llegado el caso, si se modifica, hay que modificarlo también en los transparentes, digamos, del establecimiento. Se debe hacer conocer de la misma manera los descansos acordados durante la jornada de trabajo y que no se computan en ella, y se debe inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo, ¿sí? Hechas por los trabajadores.
O sea, a la par de lo que es la planilla de horarios que habitualmente cumple ese trabajador, debemos tener a su vez también el registro de las horas extras que lleven a cabo cada Bienvenido al juego sexual. Sí. Bueno, se ve que no. Bien. No sé, lo escucha, Doc, tiene que desactivarse el microfonito. Te decía que siga por ahí, hay alguna interferencia, pero no afecta. Es como que se escuchan voces. Sí, sí, Patricia también escuchó, pero parece que es el delay del mismo sonido. Seguí tranquila. Sí. Bueno, acá como les decía, las planillas de horarios, los empleadores deben exhibirlas en lugares visibles, en forma general, facilitando el contralor de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, puede la autoridad administrativa del trabajo inspeccionar nuestros establecimientos y esto se debe cumplimentar, ¿sí? Si no, como les decía recién, se puede dar lugar a tanto a multas como sanciones o hasta mismo la clausura del establecimiento. En el caso de las tarjetas reloj, ¿sí? No pueden ser consideradas como documentación complementaria o supletoria de las planillas de horarios, ni tampoco pueden ser deben ser exigidas, digamos, su conservación, porque aún no tienen una norma legal que así lo obligue, ¿sí? Si los empleadores utilizan este mecanismo, es una liberalidad de ellos y aún no está reglamentado su aplicación, salvo que algún convenio colectivo de trabajo sí lo establezca. Y bueno, esto como les decía, en el caso de las planillas de horas extras, los empleadores deben registrar las horas suplementarias en una planilla especial. Dice, si el empleador es intimado a exhibir dicho registro y no lo exhibe, puede resultar aplicable la presunción del 55, que ahora vamos a ver de qué se trata, y se debe tener por cierto los hechos denunciados por el trabajador. De todas formas, y cabe aclarar en este sentido que en los tribunales por ahí son bastante exigentes a la hora de probar las horas extras. No es tan sencillo de que se den, digamos, en una condena, de que se reconozcan, salvo que estén efectivamente acreditadas. No sé si, doctora, opina lo contrario, pero hasta ahora esto es lo que fuimos viendo. Tiene, Doc, el micrófono apagado. No. Sí. Seguí, Sofi, seguí. ¿Se me escucha? Sí, Ahora se sí. escucha. No Bueno, demoremos tanto entre uno y otro, por favor. Bueno. No, sí, el criterio de las horas extras sigue siendo restrictivo porque los jueces con algún sentido de equidad tratamos de no aumentar tanto las planillas y generalmente dice yo trabajaba 5 horas, uno viene y dice trabajábamos un montón de horas extras por día, otro dice trabajábamos 2 horas extras, otro dice trabajábamos 4 horas extras. Bueno, no hay unanimidad de criterios entre los testigos con relación a cuántas horas extras se hacían. Pero el criterio sigue siendo restrictivo un poco por esta cuestión de que los jueces, de cara a la realidad y de cara a la naturaleza de las cuestiones laborales y las empresas demandadas, que generalmente no son empresas multinacionales, tratamos de achicar un poquito los costos para que en este rubro no agigante las planillas. Exactamente. Así que bueno, este es un modelo de planilla horaria, ¿sí? Que debe ser exhibida dentro de los establecimientos en lugares visibles. Tengan en cuenta ustedes que van a asesorar a empresas que por este papelito que tiene que estar sellado por la Dirección Provincial del Trabajo hay hermosas multas, ¿eh? Hermosas multas. Exactamente. Bien, y por último tenemos los recibos de sueldos, ¿sí?
que es una obligación del empleador confeccionar estos recibos con todos los requisitos que establezca el artículo 140 y debe conservarse la copia de los mismos, ¿sí? Estos recibos se hacen por duplicado, uno lo conserva el empleador y el otro el trabajador, ¿sí? En el caso de que se extrovierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida no fuera suficiente, el juez va a poder fijar con una decisión fundada el importe del crédito según las circunstancias del caso, ¿sí? Pero bueno, entonces otra documentación que debe conservar el empleador son los recibos de sueldos de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Bien, y ahora decía, ¿qué sucede en el caso de que se omita llevar los libros o se lleven en las formas en las que acabamos de decir? ¿Sí? Los artículos tanto 53 y 54 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen las consecuencias de no llevar debidamente el libro del artículo 52, las planillas horarias o algún otro elemento que establezca la normativa vigente, y nos establece que cuando haya omisiones, es decir, cuando no se lleven o llevándose se lo haga de manera defectuosa, la validez de los mismos será establecida o merituada por los jueces según las particularidades del caso. Sin perjuicio, como decíamos recién, de las multas que pueden imponer la Autoridad Administrativa del Trabajo en el caso de que no se lleven esta documentación o este libro. ¿Sí? Dice, bueno, las circunstancias referidas a la fecha de ingreso y de egreso del trabajador tienen un valor relativo en caso de litigio, puesto que provienen unilateralmente del empleado. ¿Sí? Bien, por un lado, teníamos, como decíamos acá, que no se lleven o se lleven de manera defectuosa, ¿sí? Y a su vez, el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo establece presunción. ¿Qué establece que eso, el libro del artículo 52, las planillas horarias o la documentación exigida, y el empleador no lo hiciera, es decir, no exhiba presunción a favor de los derechos del trabajador. Pero acá como hablábamos la clase pasada, vamos a tener que hacer la salvedad de tratado. A ver, Sofi, estamos con problemas de sonido por otros medios de Sofi, prueba. Sofía, estamos con problemas de sonido. Mientras tanto, que Guido lea las preguntas que hay. Hola, ¿se Hay una escucha? sola. Hay una pregunta acá. ¿Los médicos que trabajan en las guardias de los sanatorios son empleados en relación de dependencia? ¿Quién Sí, contesta? en principio son empleados en relación de dependencia. A excepción, a ver, porque ya sé que se van a confundir. Normalmente el sanatorio le paga a esos médicos una remuneración mensual, semanal, diaria, de acuerdo a la guardia que realicen. En ese caso, en el que ellos no prestan con riesgo, sino que cobran un emolumento fijo por cada guardia realizada, no hay ninguna duda que son empleados en relación de dependencia. Y eso lo había hablado la doctora ya, que el hecho de un título profesional o de tener tal vez mayores conocimientos que el empleador o quien esté a cargo, porque puede ser el gerente del sanatorio que ni siquiera es médico el que le den las instrucciones correspondientes, eso no quita la existencia de la relación de dependencia. El médico que tiene guardia por un pago por guardia, ya sea por tiempo o por evento, es un empleado en relación de dependencia.
y casi ocurre en el 90% de los casos. El resto de los médicos que trabajan en sanatorio y que atienden en consultorio por su propia cuenta y riesgo, recibiendo las órdenes y el pago por las consultas o por las prácticas que realicen, no son empleados en relación de dependencia, pero los médicos que hacen guardia y son pagados de esa manera, con toda seguridad que son. Hay un montón de jurisprudencia que así lo ha determinado, no solamente con respecto a los médicos, sino también de otros profesionales, como habló la doctora hoy, de los contadores. Hay que ver cada caso, es casuístico, es decir, que hay que analizar para ver si en realidad la prestación tiene esa ligeridad y tiene todas las características de la relación de dependencia en cuanto a los tres tipos que la califican, y bueno, con eso resolverá el juez. Pero hay que tratar de no escaparle. Los que contratan el empleador como el dependiente profesional están en pleno conocimiento de que están haciendo algo que no corresponde y que están esquivando a la obligatoriedad de la ley. Seguí, Sofía, a ver cómo estamos. ¿Se escucha bien ahora? Más o menos. Sí, de rato, hay un rebote y capaz que sea tu micrófono en la ubicación en que está, vamos a ver. Sí, es Hablando. Que lean la filmina, que vayan leyendo la filmina. Dale, habla, Sofía, a ver. Bien, estábamos en el supuesto de omisión, ¿sí? De exhibición de estos registros o de estos libros que exige la ley de contrato de trabajo. Decíamos que la presunción que establecía el artículo 55 es una presunción juris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario, ¿sí? Con respecto a las afirmaciones que decimos que se tienen por ciertas afirmaciones del empleador, solo la presunción de contrato de trabajo, ¿sí? Después, como les decía también, cuanto a lo que es el No se escucha bien. trabajo No se escucha bien, Sofía. A ver si... Ahí vamos a ver si sin imagen. Apagar la cámara. Sí, a ver, habla. Yo creo que Patricia y Simón también tienen que silenciar mientras Sofía habla por las dudas. Bien. Pues hablábamos recién de lo que es el legajo del trabajador. Les decía que no existe una normativa vigente que exija al empleador llevar bajo pena de algún tipo de sanción un legajo por cada trabajador, ¿sí? No se exige su obligatoriedad, pero vemos que a los fines prácticos es de suma importancia poder llevar uno por cada uno de los trabajadores, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo, nosotros por ahí acá enunciamos una serie de cuestiones que sería conveniente que figuren en un legajo del trabajador a los fines prácticos, ¿sí? Una ficha personal, una declaración, se le debe exigir la declaración jurada de domicilio. ¿Por qué decimos que esto es práctico? Por ejemplo, la declaración jurada de domicilio, cuando tengamos que notificar al trabajador de alguna cuestión, de una sanción o de algún tipo de licencia o lo que fuere, es necesario que tengamos el domicilio actualizado, ¿sí? De este trabajador, pese a que sobre el trabajador rige la obligación o pesa la obligación de denunciar cualquier tipo de cambio de su domicilio, ¿sí? Pero una práctica buena y que sirve a los fines de la empresa es, por ejemplo, hacerles presentar anualmente la declaración jurada de domicilio a cada trabajador. Bueno, después también la constancia de quill, el alta de ese trabajador cuando se haya hecho, ¿sí? Documentación personal, ya sea documentos o partidas de nacimientos, de matrimonio, según el estado civil y las cargas de familia que tenga ese trabajador. También podemos consignar allí mismo lo que son los exámenes preocupacionales, periódicos de ingreso.
la copia del título universitario o secundario o el nivel que tengan de estudios, ¿sí? Todo esto, por lo menos para nosotros los abogados, en el caso de un litigio, son de suma importancia y a niveles prácticos también en el día a día, digamos, de la empresa. Acá podemos guardar todo lo que son los recibos de pago de las remuneraciones, las notificaciones en materia de licencia anual ordinaria, ¿sí? Fíjense por ahí, si notificamos de manera escrita la licencia anual ordinaria, el día de mañana, por ahí ante un reclamo, tenemos una constancia, bueno, copia de la ART, constancia de la ART, libreta sanitaria, ¿sí? Y lo que también es importante, aparte de, bueno, de la constancia de CBU, etcétera, es todo lo referido a las sanciones de ese trabajador, ¿sí? Por ahí los empleadores son un poco reticentes a aplicar sanciones o llamados de atención directamente. Por ahí van incumpliendo, van llegando tarde, faltan, etcétera, no lo registran en ningún lado y llega un momento en el que se cansan, se hartan y dicen yo despido a este trabajador y resulta que no tenemos ningún antecedente escrito, ¿sí?, que pruebe las inconductas de ese trabajador. Entonces llegamos al día del despido y no tenemos ningún elemento que nos permita, por ejemplo, llegar a un despido con causa, ¿sí? Entonces, poder registrar todas las inconductas del trabajador, como también si hay alguna cuestión eh, positiva, digamos, los cursos que tenga ese trabajador, o las capacitaciones que vaya teniendo, también se pueden agregar en este legajo personal. Que como les decía, a los fines prácticos y luego de la demostración de las conductas del actuar de este trabajador son de suma importancia. Bien, en cuanto a el registro de la relación del contrato de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que la Ley Nacional del Empleo, la Ley 24013, que la vamos a ver en varias oportunidades, establece que se entiende que el trabajo, que el contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador lo hubiese inscrito. ¿Dónde? En el libro del artículo 52, o la documentación de cada de sus veces, ya sean las planillas móviles, las hojas móviles, o en el caso, como decíamos, del libro de pymes, en el libro único, ¿sí? Y también el registro de la relación laboral en el Sistema Único de Registración Laboral, ¿sí? Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se entenderán como no registradas. Entonces, es importantísimo registrar la relación de trabajo, tanto en el libro del artículo 52 como en el Sistema Único de Registración Laboral de ARGIP, ¿sí? Esto por ahí les comento rápidamente, pero sería bueno que ustedes pudiesen ver esta resolución general de AFIP, que es la que establece el mecanismo para el registro, ya sea de altas como de bajas, en materia de la seguridad social de cada trabajador, ¿sí? En cuanto al alta, nos establece el plazo en el cual debemos registrar esta relación laboral, ¿sí? Estableciendo dos supuestos. En dos incisos nos establece que aquellas actividades comprendidas o detalladas en el anexo 1 de la resolución, ¿sí?, que van a ver que son actividades que tienen que ver con actividades relativas a actividades agropecuarias, de pesca, de construcción, ¿sí? Esas actividades, también de enseñanza y de industria manufacturera. Si se tratan de actividades de estas cuestiones o de estas índoles, la registración se puede hacer hasta el momento efectivo de comienzo efectivo de prestación de tareas, ¿sí? Hasta ese mismo día en el cual el trabajador empieza a cumplir con la prestación de servicios, puedo registrar la relación. En todos los demás casos, ¿sí?, se puede registrar la relación laboral hasta 24 horas antes del comienzo efectivo de la prestación de tareas, ¿sí? Entonces,
Para el caso del alta, vamos a tener que tener en cuenta de qué tipo de actividad se trata. Y si está comprendida en el anexo 1, lo podemos hacer hasta el mismo día en el que se inicia la prestación de servicios. Y en el caso de las demás tareas, lo deben hacer hasta el día anterior. Las bajas no establece diferenciación de actividades, ¿sí? Y deben formalizarse dentro de los 5 días corridos, contados a partir de la fecha inclusive en que se produjo la extinción del vínculo laboral o del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, el alta, vamos a distinguirse una actividad, y en el caso de las bajas, siempre las vamos a tener que hacer dentro de los 5 días corridos posteriores a la extinción del vínculo de trabajo. Sofi, quisiera solamente volver a recalcar la importancia y que en cierta medida los contadores juegan su responsabilidad profesional en el tema de comunicar las altas, porque hay casos que algunos trabajadores, generalmente de sociedad interior, acá dedicada a las actividades primarias de cultivo de algodón, sobre todo, que tuvieron accidente el mismo día que comenzaron a trabajar y morían o fallecían, tenían accidentes graves con incapacidades. Y acuérdense que esa fecha del alta, ese alta temprana de AFIP, les sirve después para que con los seguros ustedes puedan reclamar la cobertura o defender la cobertura de ese trabajador, sobre todo. Es muy importante que siempre se realice el alta, justamente porque se puede comprometer el patrimonio del empleador también ante estos infortunios laborales. Exactamente, fíjense que dentro de la información que debe suministrar ese contador o el administrativo, digamos, que realice las altas de los trabajadores, es el código y la denominación de la aseguradora de riesgo de trabajo contratada, ¿sí? Automáticamente cuando yo doy el alta a ese trabajador, debe tener contratada su ART y estar cubierto ante cualquier siniestro o riesgo propio de la actividad que está desarrollando, ¿sí? Algo que nos parece insignificante por ahí o que quizás no terminamos de ver, digamos, la magnitud de su importancia, en los hechos nos puede traer consecuencias muy dañosas. Eso lo vamos a ver de todo modo en las últimas bolillas, así que lo vamos a dejar para ese momento, pero es importante que ustedes vayan anticipándose esa cuestión. Hay un par de preguntas ahí que quiero que se resuelvan antes de continuar. Sí, tema. la pregunta que hicieron es si el sellado de la planilla de horarios tiene algún costo para la organización. Lo mismo para pasar de un registro único personal al libro del artículo 52. ¿Tiene algún costo? Si hablan de costo por algún arancel que se paga, recuerden ustedes que esto está alcanzado por la gratuidad también, porque tiene parte. La gratuidad no alcanza al empleador, es para el trabajador. Pero cuando se trata de este tipo de actuación en la que está implicado o afecta a un trabajador, no hay costo. La Dirección Provincial de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, o como se llame el organismo administrativo de aplicación de la actividad laboral, de las normas laborales, no tienen costo alguno. Pero ¿eso qué quiere decir? No le van a dar el libro ni le van a dar las hojas móviles, tiene que pagarlo la empresa eso. En el caso del libro, se compra en una librería un libro de actas común y silvestre que se lleva a la Dirección Provincial de Trabajo para que lo sellen. Eso se llama habilitación. En la primera página, la Dirección Provincial de Trabajo, el organismo administrativo, asienta una constancia que en fecha tal se ha habilitado el libro correspondiente a la empresa tal, que consta de tantas hojas útiles, y firman como una certificación. En el supuesto de las hojas móviles, lo que hay que hacer es pedir una autorización, digamos, la utilización de hojas móviles no es automática. Hay que llevar el bloque de hojas que se va a utilizar prenumeradas, se compran prenumeradas ya, y así como el libro se llevan a la Dirección Provincial del Trabajo con una nota pidiendo la autorización para utilizarla, para reemplazar por ese medio el libro del artículo 152 y también el pedido de que se habiliten esas hojas. Eso tiene costo cero. Lo único que se eroga es la compra de libros de las hojas, pero no hay ningún costo respecto a ninguna documentación laboral en lo que hace a la actuación de la Dirección Provincial del Trabajo del organismo de aplicación. Seguí, Sofi. Bien.
Después, más que nada, esto por ahí lo comento, pero como les decía recién, chicos, sería bueno que ustedes puedan leerlo en la resolución de AFIP, porque tiene que ver con el mecanismo del alta. ¿Sí? Bueno, recién hablábamos de qué información debe suministrar respecto del empleador. ¿Sí? Y bueno, todo lo que hace a la individualización e identificación del empleador, razón social, quit, como les decía también la RT contratada, códigos y denominaciones de las obras sociales según la actividad de que se trate, la identificación del convenio colectivo que rige la actividad que desarrolla el empleador. Bueno, el CBU destinada al reintegro de las asignaciones familiares. Después, respecto de cada trabajador, nos van a pedir el CUIL, el nombre y apellido, domicilio, ¿sí? Domicilio real actualizado en el caso de corresponder. También, bueno, el código de denominación de la obra social, monto de la remuneración, ¿sí? Por ahí son una serie de requisitos que los dejo para que lo puedan ver. Bueno, la fecha de inicio, porque en el caso, digamos, de que vaya a iniciar mañana o pasado, ¿sí? La fecha de cese, cuando tengamos que dar la baja, etc. Con respecto a la presentación de las comunicaciones, estas que decimos las comunicaciones de alta, ¿sí? O de baja en el registro, o las modificaciones de los datos que se tengan que consignar, se van a hacer por vía de internet, ¿sí? Por transferencia electrónica de datos, a través del sistema Simplificación Registral, que lo van a poder encontrar en el sitio web de AFIP, ¿sí? Con la clave fiscal habilitada de ese empleador, ¿sí? Una vez enviada, ¿sí? Finalizada y aceptada la transacción, el sistema va a emitir un acuse de recibo por duplicado que debe ser entregado al por duplicado, como les decía. Uno se va a quedar el empleador y otro debe ser entregado al trabajador, ¿sí? En el caso de que no funcione el sistema, en el caso de inoperatividad del sistema, se va a poder presentar un formulario de declaración jurada, el 885/A, que se va a presentar en el organismo, en la dependencia que corresponda al domicilio del empleador, por duplicado, para que uno sea sellado y entregado al empleador. Va a tener validez de 2 días y luego van a tener que pasar a retirar por la misma dependencia el correspondiente acuse de recibo, que luego va a ser entregado a su vez al trabajador. ¿Sí? A ver, Sofi, sí, esto en realidad corresponde a práctica. Nosotros lo estamos dando a título de chisme, porque lo que ustedes tienen que saber es la teoría y la práctica la hacen en su respectiva materia. Aparte hay que tener en cuenta que una vez que ustedes entran en estos aplicativos, los aplicativos los van guiando y hay una serie de manualcitos, incluso tutoriales de los mismos organismos administrativos donde se los enseñan. A los fines de derecho de trabajo ustedes tienen que conocer que hay que hacer el alta y la baja de los trabajadores a través de un sistema de internet que pone a disposición de los empleadores y sus respectivos contadores y administrativos cada una de las direcciones. Es decir, en este caso la FIP, que ha centralizado todo este tipo de cuestiones. Todas las registraciones se hacen a través de las bases de AFIP. ANSES prácticamente no interviene, solamente quedaría para hacerlo fuera de la estructura de la FIP al tema de la elección de lo que se llama CODEM, la elección de la obra social por parte del trabajador. Pero el resto, muchachos, los mismos sistemas lo van a ir guiando y lo van a ver en práctica profesional. Así que esto no es tema de examen. Todo este tipo de cositas no es tema de examen. En el próximo programa lo vamos a sacar porque no hace a lo que nosotros necesitamos saber. Sí tienen que saber qué pasa con la obligatoriedad de registrar y la consecuencia de que no haya una registración. Que eso lo vamos a ver en el momento en que la doctora Busto dé la parte de despido e indemnizaciones agravadas. No se apuren. Seguí, No, que en realidad acá vemos lo que es la indemnización agravada de la ley 24013 y de la 25323. Pero que es con el empleado no registrado claro, deficientemente. Lamentablemente se pasó la hora, que era lo que yo tenía miedo. 5 minutos va a haber el miércoles para terminar esto.
y el resto se va a dedicar exclusivamente a la bolilla 5, que se va a dar muy rápidamente, porque nosotros hemos perdido un día que no registramos como feriado, que fue el miércoles pasado, por lo tanto hay una clase menos y nuestra estructura de impartir la clase se descuajeringó, hablando mal y pronto. Así que, bueno, chicos, empezamos con la regularización del empleo, que la ley 24013 sí es importante y es un tema teórico y doctrinario, y que tiene consecuencias a los fines del derecho al trabajo que se termina ventilando en los tribunales. El resto, cómo son los procedimientos, qué van a usar, cómo van a inscribir, qué datos, todo eso ya no nos corresponde analizar en este momento, porque lo tienen que ver en práctica. Y después también hay que tener en cuenta que una vez que ustedes conocen los conceptos, se van a poder guiar fácilmente por las páginas de los organismos administrativos que son los responsables de este tipo de tramitación. Y que lo van a actualizar. ¿Alguna otra cuestión? ¿Hay alguna pregunta o algo raro? Porque No hay ninguna. No hay ninguna pregunta. Bueno, quisiera- chicos, ¿algo más ustedes que están del otro lado? Yo quiero, ¿se me escucha? Sí. Bien, yo quisiera proponer, si se perdió una clase porque no se contempló, se podría dictar un día sábado, por ejemplo, que ustedes los profes tengan libre, Ustedes digamos. quédense tranquilos, que vamos a ir desarrollando los temas a medida que se van presentando. Lo vamos a desarrollar en forma completa en lo que es útil a la materia y que no está de más. Y si hace falta, después vamos a continuar una vez que se termine el periodo del primer cuatrimestre. Quédense tranquilos, siempre hemos terminado la materia de desarrollarla en todas sus bolillas. Así que sí, ya vamos a buscar la manera. Incluso también vamos a prever el tema de un sábado, si hace falta hacer, incluso algún repaso, que a nosotros nos gusta hacer un repaso o una clase de consulta, vamos a ver si la podemos hacer en algún rinconcito. Pero quédense tranquilos en ese sentido, vamos a desarrollar todas las unidades y vamos a contestar todas las preguntas y vamos a hacer todos los repasos que se puedan hacer. Okay. Y otra cosita. Si no hay otras inquietudes. Otra cosita, yo traté de ingresar a la clase grabada de Cisco y es como que me pide contraseña, no sé si tengo que crearme una cuenta o tengo que poner alguna contraseña. ¿Guido? No, ¿a todos les está pasando eso? Contento por el... En realidad tienen que entrar al aula virtual. Ahí en el aula virtual no se usa Cisco. En el aula virtual estaban cargados los links de las clases en una carpeta que dice clases 2021, clases virtuales 2021, están hasta ahora las 4 clases. Yo entré hoy y me aparecen 2 clases nomás. Entré antes de ingresar a la clase. Me voy a fijar, Bianca. A lo mejor tengo que poner para compartir, capaz que tiene privacidad, pero me fijo, le doy un clic y ya se va a poder compartir cualquier cosa. Pero están ahí en ese link, en una carpeta Drive. Entré a la carpeta. Veo que estamos superando más los 100 alumnos. Podríamos más adelante volver a 1000 porque es muy amigable, se me hace. Y anda mejor que esta plataforma. Bueno, pero nosotros agarramos porque por consejo tuyo vamos a darle un changüí más. Una clase más de necesito reunión de profesores ahora después de terminado estos 5 minutos, por favor. Bueno, chicos, nos vemos. Pueden salir nomás, despídanse como corresponde hasta el próximo miércoles. Los profesores vamos a empezar a criticarlos a ustedes. Hasta luego. Todavía no hicieron nada, ¿qué vamos a criticarles? Hasta luego, buenas tardes para todos. Chao, chao. Luego, profesor.